Hola, muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Espero que les haya ido bien, hayan podido leer, ¿ya? Que es parte importante para poder avanzar de mejor forma en este curso, ¿ya? Con este pequeño trabajo semanal de poder leer un artículo o un fragmento de un texto durante la semana. Un texto que si ustedes realmente se sientan ahí cómodamente a leerlo, lo podrían leer en media hora, ¿ya? Pero de repente no tenemos ese tiempo o el ajetreo de la vida, ¿cierto? No nos deja cumplir ciertas funciones importantes. Pero bueno, vamos con el capítulo 2, ya la parte 2, la clase 2, en este momento. Ahora sí. Bueno, la clase 1 fue una introducción al problema, mostramos un par de complejidades cristológicas, que en realidad fue sumamente superficial. Ya no vimos ni autores, ni pensamientos, ni diálogos, ni debates que ocurrieron en el siglo XVIII, siglo XIX, en la primera búsqueda, en la segunda búsqueda, en el podcast que les compartí. Igual hay un poco más de autores y voy más al debate, ya, o al diálogo que había de por medio, por un poco de tiempo, ya, si nos dedicáramos solamente a la búsqueda del Jesús real, Jesús histórico y el Jesús de la fe, basaríamos todo este pequeño curso en solamente esa problemática. Pero como tenemos que avanzar, las lecturas están para eso, ¿ya? Ahora, el otro punto es el contexto social y político de la Palestina del siglo primero. Bueno, y antes del siglo primero, en realidad, mire, si nos vamos acá, nosotros podemos ver el primer templo, ¿ya? Eh, y cómo fue la llegada de los babilonios, de acuerdo también a los textos que nosotros tenemos, en este caso en el libro de Daniel, ya la deportación a Babilonia. Después tenemos como segundo punto los persas en el 538, el 533, después a los griegos, 533 al 63, y por último ya a los romanos hasta el 70 después de Cristo. Cuando nosotros nos sumergimos en la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento, nos encontramos con este punto ya, del 63 al 70 después de Cristo. Nosotros estamos dentro de esos primeros años, ¿cierto? De hecho, la vida de Jesús se basa en el año 30, 36 después de Cristo, más o menos en ese tiempo, que es donde los romanos, en cierta forma, han pasado por diferentes procesos. En el proceso político en el que nos encontramos en este caso, es cuando Roma ya es un imperio, ¿ya? Un imperio, así tal como se oye. Pero pasaron muchas cosas, desde la llegada de los babilonios hasta ya el Cristo crucificado y la destrucción del segundo templo. Por ejemplo, hablamos acá del 586, 587 acá, y hasta el 70 o el 120 después de Cristo, con la revolución del famoso Mesías Bar Kokhba, ¿ya? Que fue un Mesías, un pseudo Mesías, reconocido por el sacerdote Akiva y también por las diferentes clases sacerdotales de aquel tiempo, cuando ya estaban en rebelión contra el Imperio Romano. Este fue la persona que ellos realmente y oficialmente creían que era el Mesías. Por eso se llama la revuelta de Bar Kokhba, ¿ya? Por si lo quiere buscar o si se quiere profundizar en ese último ya Mesías, porque han habido diferentes Mesías. Yo creo que en algún momento de estos cursos nos va a tocar hablar de los diferentes Mesías que nos dice Flavio Josefo, el historiador que narra todas estas cosas, que se levantaron en el tiempo antes de Jesús. Y en el caso después de Jesús, está Bar Kokhba, ¿ya? Que mandó al pueblo a las armas. Pero antes de eso, tenemos a Nabucodonosor destruyendo el primer templo de Jerusalén y la deportación a Babilonia, donde deportó una gran parte de la población, ¿cierto? Aquí es cuando vemos el caos y el inicio del fin para los hebreos, cuando sus tribus, sus tan valerosas tribus del pueblo de Dios, son dispersas, ¿ya? Después nos encontramos
con Ciro de Persia permite el retorno de los desterrados. Acá tenemos a Nehemías, hablando en el caso del texto bíblico, ¿cierto? Sobre la reconstrucción del templo. En el 520 tenemos la construcción del templo. Y aquí lo mismo que les decía ya, Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén y emprende una reforma religiosa. También Edras, que fue bastante importante. Por ejemplo, Nehemías se le habla que hizo una reforma religiosa, pero en realidad el que fue junto con Edras. Nehemías fue la reconstrucción y toda la mente de todo esto, pero Edras le dio este sentido religioso. Antes de esta, de esta deportación, los hebreos, los judíos, claramente tenían una religión un poco más abierta. Y creo que la vez pasada también hizo una distinción sobre los diferentes aspectos o sentidos del monoteísmo que ellos tenían, de un monoteísmo, una monolatría o viceversa. Y uno de los grandes personajes que yo pude encontrar y que estuve leyendo hace muy poco era Heiser, que hablaba un poco de la vida que tenían en el primer templo o en ese periodo, cuando se creían que habían otros dioses, pero que Dios era por sobre ellos, ¿ya? Y también en el periodo del segundo templo, en la teoría, en la teología o en el pensamiento, eran los mismos ángeles o espíritus que habían por aquí y por allá, que eran llamados como dioses. Bueno, pero eso lo podemos profundizar en algún momento, a lo mejor puedo subir algún artículo al respecto, pero era parte de la teología o del pensamiento hebreo no oficial o oficial, podrían ser muchas formas. Y esto hay que tenerlo claro, el pensamiento hebreo era muy polisémico, tenía muchos sentidos, no todos creían lo mismo. Ustedes que ya leyeron el texto que les mandé para la semana anterior, se podrá dar cuenta que existían diferentes comunidades, ¿ya? Y que estas comunidades nacieron ya a finales del periodo más o menos entre helénico y romano, cuando salieron los saduceos, los fariseos, como partidos religiosos de la época. Bueno, cada uno de ellos tenía su cosmovisión, ya sea del Mesías, ya sea de la fe, de la religión, de lo que vendría siendo la política en general. Algunos se guiaban por la ley mosaica, otros ya creían que estaba obsoleta y había que crear nuevas leyes, estaba una ley oral, una ley escrita, entre muchas cosas que ocurren en este periodo. Por eso es tan rico este momento del periodo intertestamentario o la teología del Segundo Templo. Entonces, Edras y Nehemías marcan un antes y un después, el primer templo y el segundo templo, con una como visión más robusta dentro de lo que se puede. Uy, estoy grabando. Creo que sí. Ya. Entonces, aquí ya comenzamos en el 331 con, con un problema en el sentido de que nos encontramos con el famoso helenismo. Un helenismo marcado por Alejandro Magno y sus conquistas, ¿ya? Las grandes conquistas de este personaje, y bueno, se tomó gran parte de lo que vendría siendo eh, casi toda Europa ya, Oriente Medio, etcétera. Fue un gran conquistador Alejandro Magno. Entonces, bueno, aquí entró otro proceso, otro momento donde ya pasó la sumisión babilónica. También pasó el periodo persa, ya que fue de reenviar, a pesar de que no volvieron todos, eso hay que dejarlo muy en detalle. Muchos gozaron de la riqueza de Babilonia y se quedaron allá, era uno de los lugares más prestigiosos de aquel momento. También los dioses y todo eso, y fueron muy pocos los que se devolvieron a reconstruir el templo, a reconstruir la religión, a reconstruir un nuevo comienzo, ¿ya? A pesar de que tampoco fueron todos deportados, también hubo un remanente ahí que quedó en lo que vendría siendo Jerusalén, Israel en general. Ahora, eh, dice
el libro de Diez Machos, se lo voy a citar, que habla sobre los apócrifos del Antiguo Testamento, pero habla sobre un poco sobre la política religiosa y social de aquel entonces, y habla sobre Alejandro. Dice que los Ptolomeos llegaron de Egipto en el 300 antes de Cristo, ¿ya? Luego, a partir de la batalla de Panias, 200 antes de Cristo, sufrieron el dominio seleucida. Ahora, aquí vamos a encontrar diferentes nombres, ¿ya? Los seleucidas, los hasidim, los saduceos, tenemos a Antíoco, tenemos a los Ptolomeos, tenemos a los macabeos, ¿a quién más? Los asmoneos, ¿ya? Etcétera, que se llevan gran parte el papel principal dentro de lo que vendría siendo esta película, ¿ya? Sobre todo en el periodo persa, perdón, en el periodo griego, donde hay más movimiento, hay más guerra, hay más matanza. Aquí comienzan los grandes problemas. Los grandes problemas para el pueblo hebreo. Por ejemplo, Antíoco IV Epífanes se había propuesto acabar con la religión judía. Puso una opresión sobre ellos también. eh, no sé, para los hebreos habían cosas sagradas, ¿cierto? Que es la de guardar el sábado, que es la circuncisión. Y Antíoco era un tipo, para los hebreos, desagradable, una especie de figura de, en el caso de los cristianos, anticristo, una cosa así, una figura más o menos demoníaca que viene a acabar con ellos, en cierta forma. Y en el 167, aquí dentro de esta línea de tiempo que tenemos, él profana el templo, ¿ya? Y ocupa el templo para dejarlo como una especie de altar para el Zeus olímpico. O sea, en cierta forma, llegó a prohibir la circuncisión, eh, no lo dejaba cumplir ciertos rituales, ciertos días que ellos guardaban, que en este caso era el sábado, y aparte profanó el templo. Eso está en Segunda de Macabeos 6, del 1 al 2. Después, en el año 171 antes de Cristo fue asesinado. Entonces, este periodo de helenización por parte de Alejandro fue bastante interesante y complejo, ¿ya? Alejandro no solamente conquistaba, sino que llevaba su cultura a estas conquistas. Israel, obviamente, no era una excepción. Aquellos generales o aquellas personas, en este caso de Antíoco, eran helenizadores, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el helenismo? La influencia del helenismo. El helenismo era el pensamiento greco-romano, mayoritariamente griego, ¿ya? Ya sea sus dioses, su cultura, su escritura, su arte, etcétera. Todo lo que es la cosmovisión griega, ellos lo llevaban. Ellos claramente tenían el ego en las nubes, eran, y aparte que tenían un sistema que funcionaba bien, tenían un crecimiento, eran inteligentes, ya tenemos la filosofía griega, entonces ellos estaban como en la cúspide de la sociedad. No hay nada mejor, Alejandro, que decir, bueno, esto repliquémoslo eh, en estos lugares que a lo mejor no están tan avanzados, están más atrasados, etcétera, llevaron su cultura y resulta que Israel, siendo un, un pueblo monoteísta, cosa que no era común en aquel mundo antiguo, ya que si tú vas a Egipcio, los egipcios tienen muchos dioses, otras tribus por aquí y por allá tienen dioses, los babilonios, en general. A ellos añadir un dios más, un dios menos, sobre todo añadir el dios de los griegos, para ellos a lo mejor era una honra. No así para los hebreos, que para ellos solamente existía un solo dios, y este dios no podía ser replicado ni por medio del arte, ni por medio de esculturas, ni por medio de nada, ¿ya? De hecho, habían algunos masoretas y algunos escribas, que era tanto el temor que tenían a este dios hebreo, que al copiar ni siquiera copiaban su nombre. Y algo que se ha descubierto hoy, no sé si hace muy poco, pero se ha visto más comúnmente en los textos hallados en Qumran, donde los escribas no escribían el nombre de Yahvé, sino que dejaban ahí cerca de 3 o 4 puntos, ¿ya? Porque tenían miedo de utilizar su nombre.
utilizar el nombre de Dios, ¿ya? Era motivo de condena en cierta forma. No hay que usar el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Incluso es un dicho que tenemos hasta el día de hoy, y ellos lo tomaban más en serio. Entonces, habían diferentes movimientos dentro de este proceso. Creo que había puesto unas citas. A ver, estoy seguro que había. No, no puse las citas. Bueno, aquí tenemos una, y que tenía más citas, no sé por qué no las puse. Pero todas eran derivados de los macabeos y Flavio Josefo, ya que también hablaba sobre este momento. Y aquí hablamos un poco del sufrimiento y la persecución, las persecuciones religiosas en la época macabea. Antíoco IV prohíbe las prácticas judías e instaura el culto helenista en el templo en el 168 antes de la era común, ¿ya? De hecho, muy tardía, muy cercana a nosotros, el antes de Cristo, después de Cristo. Antes se ponía, o incluso hoy siguen poniendo personas que no reconocen a Cristo antes de la era común, ¿ya? Dice, prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa y claramente murieron, ¿ya? Acá tenemos otro, dice, dobló luego Judas sobre Ásoto, territorio de los filisteos, y destruyó sus altares, dio fuego a imágenes de sus dioses y saqueó sus ciudades. Entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Ya? Para nosotros el libro de los Macabeos no es un libro inspirado, pero para los hebreos, e incluso están en el libro de la Iglesia Católica, los Macabeos para nosotros también debiese ser a lo mejor no importante o inspirado, pero sí un lugar donde también encontrar un poco de este tiempo, ¿ya? Si usted quiere saber qué pasó en el periodo intertestamentario, tenemos a la familia Macabea, ¿ya? Que nos habla sobre este momento, que es Matatías Macabeo y sus hijos. Eso lo encuentra desde Primera de Macabeo, capítulo del 1 al 5. Se va a encontrar con Judas Macabeos y ahí sus diferentes hijos, que fueron los que capitanearon la resistencia contra Antíoco IV Epífanes, ¿ya? Y aquí tenemos dos puntos importantes. Tenemos por un lado una resistencia armada por parte de los macabeos y por otra parte tenemos una resistencia religiosa, que eran los Hasidim, ya que eran personas piadosas, que iban más al sentido espiritual de este problema. Entonces hay que ponerlo en el contexto. Ahora que ya sabemos un poco más, hay muchos nombres, por ejemplo, si vemos ya, si vemos una lista, creo que la tengo por acá también, nos vamos adelantando. Bueno, aquí tenemos la dinastía macabea, ¿ya? Que eran realmente los asmoneos, como tenemos Matatías, Judas, Simón, Jonathan, Juan Hircano, Aristóbulo, Alejandro Janeo, ¿ya? Hircano II, Aristóbulo II. Personas muy importantes y relevantes. Por ejemplo, Josefo, acá en su libro de Antigüedades de los judíos, dice, Hircano se unió al partido de los saduceos y abandonó a los fariseos. Abrogó las normas que estos habían establecido y castigó a quienes los observaban, por lo que creció el odio de las masas contra él y contra sus hijos, ¿ya? Mientras que banqueteaba con sus concubinas a la vista de toda la ciudad, Alejandro Janeo, ya este personaje de acá, ordenó crucificar a unos 800 fariseos y luego, mientras todavía vivían, hizo degollar ante sus ojos a sus mujeres e hijos. No eran muy tranquilos, que digamos. Y los judíos en realidad eran de este tipo de un fanatismo religioso. Si nosotros, y un ejemplo que incluso yo doy en la congregación, sobre la parábola del samaritano, del buen samaritano, nosotros vemos esta historia, ¿cierto? De cómo este personaje hace una gran labor, el samaritano, bueno, cuidó a este hebreo, etcétera. Y usted dirá, bueno, no está muy alejado de la realidad, yo podría hacer lo mismo. El punto es cuando vamos a la profundidad del tema. Por ejemplo, Josefo, este historiador,
que es para algunos, para los hebreos, un traidor, ya que Josefo se dice que estuvo presente contra Roma, ¿ya? Dentro de los levantamientos hebreos contra los romanos. Pero obviamente perdieron, ¿ya? Y él, por salvar su vida, se volvió al bando ganador. Se volvió un historiador y se metió a la familia Flavia, ¿ya? Por eso Flavio Josefo adquirió ahí su estatus, ¿ya? Romano. Y gracias a este personaje, Flavio Josefo, que usted lo puede encontrar como en Antigüedades de los Judíos y Guerra de los Judíos, habla muchas cosas importantes. Incluso, yo creo que también en unas clases más adelante vamos a ver sobre un problema, ¿ya? En Flavio Josefo, cuando habla sobre Jesús. Habla sobre Jesús y ahí hay un debate actual si es real o no es real lo que él dice. Algunos dicen que Flavio Josefo lo conoció, ya sea superficialmente, o conoció su historia, y lo anotó. Otros dicen que es una manipulación cristiana tardía, ya que metió las manos ahí para poder dejar bien parado a Jesús. Pero eso lo vamos a ver con más tiempo y más adelante. Entonces, hablando sobre el helenismo, hablando sobre las guerras macabeas, hablando sobre los asmoneos, los seleucidas. Los asmoneos fueron sucesores de los macabeos, ¿ya? El primer asmoneo fue Juan Hircano, que lo tenemos por acá, y así sucesivamente. Este es un tema bastante importante e interesante, que si usted quiere profundizar, yo le puedo mandar más material, ¿ya? Obviamente aquí estamos haciendo solamente un contexto de lo que se vivió en el periodo del Segundo Templo, a inicio, ¿cierto? En este periodo intertestamentario, desde la deportación de los babilonios hasta la llegada del Imperio Romano, en cierta forma, metiéndose aquí entre medio de este problema greco, de los griegos con los judíos. Entonces, resumiendo, haciendo un resumen, tenemos que llegaron los griegos, ¿cierto? Y querían implantar su forma, su helenismo, ¿cierto? Así a la fuerza. Y aquí dice, la cultura griega penetró con los conquistadores macedonios, en este caso Alejandro, y en un intercambio con las culturas nativas se transformó allí en helenismo. El poder extranjero, superior en lo militar y lo económico, desató un proceso de creciente asimilación cultural en los estratos más altos de la sociedad judía. Bueno, y aquí están los Ptolomeos, los Seleucidas, que eran ya estos mismos griegos. Entonces esto es lo que ocurría. ¿Ya? Este era el problema. Esta era la opresión que tenían los hebreos y se levantaron a las armas. ¿Ya? Y ahí tenemos la resistencia macabea, por un lado armada y por otro lado ya por los Hasidim, eh, más espiritual. La línea de sucesión de los hebreos es como con Juan Hircano, Aristóbulo, Alejandro Janeo, también Juan Hircano, después Pompeyo conquista Jerusalén, y aquí es donde entra Antígono, en el 40 al 37, y Herodes del 37, ¿ya? Al cuarto, después de Cristo. Después ya tenemos a Herodes Antipas, del 4 al 37 después de Cristo. Ahora, el texto que les mandé yo, aquí está la dinastía Monea, aquí está la dinastía, bueno, la dinastía Monea, y aquí tenemos a Alejandro Janeo, otra línea más, ¿ya? Mapas conceptuales que son bien interesantes. Tenemos a Herodes Antipas,
Arquelao, Aristóbulo, Herodes, Filipo. Aunque no lo crea, aquí hay mucha historia. En esta imagen o en esta otra hay para hacer un seminario general con mucho más detalle. Josefo habla de muchas otras cosas más. El mismo texto de los Macabeos también nos da muchos detalles más. ¿Ya? Incluso tanto así que los Macabeos ya, entre Daniel y el libro de los Macabeos, se habla de una resurrección futura, cosa que antes, en el primer templo, no se hablaba. O sea, tenemos un desarrollo teológico de por medio de acuerdo a la resurrección. Recordemos que en David y de ahí para atrás nos encontramos que los que morían, ¿cierto? Los muertos, se iban al Seol y era parte de la cosmovisión que ellos tenían. Y de acuerdo también a lo que dice Eclesiastés sobre qué es un estado de inconsciencia, etcétera. Pero en cambio en Daniel y Macabeos, que hacen más o menos las mismas referencias, hablamos de que estos justos, ya, para los macabeos, los justos eran aquellos que entregaron su vida por la causa, iban a ser resucitados. Iban a ser como luminares ahí junto a las estrellas. Ahora, esto es lo que le envié yo, ¿ya? Donde tenemos a los esenios, los fariseos y a los saduceos, que eran los principales grupos religiosos. Ahora, aquí habían otras comunidades, en este caso los celotes, que también eran un grupo armado, que lo encontramos también eh, en los evangelios. Barrabás era un celote. Habían celotes también dentro de lo que eran los grupos que seguían a Jesús. Entonces, contexto político. Saduceos apoyan a los ammoneos y su proceso hacia una monarquía helenística. Helenística. Los saduceos, nosotros ya la Biblia lo presenta de esa misma manera. Eran personas astutas de la alta clase y Flavio Josefo también nos dice que eran personas, a diferencia de los fariseos, se tiraban más por el lado de los helenistas, ya de los griegos, porque claramente traía un mejor estatus a su vida. Era como hoy en la actualidad de estar cerca, no sé, de un pensamiento neoliberal, ¿cierto? Buena economía, etcétera. Los fariseos, en un contexto político, aliados al principio con los amboneos, se separaron a partir del reinado de Juan Hircano. Ya se acuerda lo que ocurrió con Hircano, los fariseos. Los esenios, coalición de piadosos y de sacerdotes opuestos a los asmoneos. Este grupo es bastante importante y relevante. ¿Ya? De hecho, en la actualidad se han encontrado muchos hallazgos arqueológicos gracias a ellos. Muchos de los papiros que nosotros y que los investigadores y arqueólogos y teólogos están investigando y filólogos, ¿ya? Son a partir de estos personajes. Los esenios eran una comunidad y un grupo bastante interesante. Ellos, al ver la usurpación asmonea, ¿ya? En los lugares de políticos, ¿ya? Y también la profanación del templo, que para ellos, incluso a pesar de que llegaran los babilonios, los helenistas, los ammoneos, que ya los macabeos, que eran hebreos, para ellos el templo seguía siendo un lugar de espanto. No querían compartir con ellos el templo, creían que el templo ya no representaba en cierta forma las creencias religiosas de Israel. ¿Y qué fue con ellos? Ellos se fueron a vivir al desierto, ¿ya? También apoderándose, ¿cierto?, de ciertas profecías del Antiguo Testamento, que el Mesías iba a llegar del desierto, ellos fueron a su encuentro, en cierta forma. Se fueron al desierto, vivieron ahí, y en ellos, últimamente, si usted puede leer a Reutemann, que es uno de los guardianes de los textos de Qumran, ¿ya? Qumran es uno de los asentamientos que tenían los esenios. Y en la particularidad de Qumran es que encontraron cientos y cientos de textos, ¿ya? De esta época del periodo del Segundo Templo, de textos bíblicos, textos litúrgicos, etcétera. Ellos eran una especie de escriba o aficionados, también tenían piscinas bautismales, etcétera. Eran toda una comunidad donde ellos querían en cierta forma purificar a las personas, querían en algún momento que el templo fuera purificado
Y en cierta forma Jesús tenía un pensamiento similar. De hecho, cuando llegó al templo y se habla sobre la purificación del templo, o sea, Jesús tampoco estaba de acuerdo en lo que estaba ocurriendo en el templo. En cierta forma, lo que ellos decían no estaban tan alejados de la realidad. ¿Ya? Las personas que asistían, más que asistían, que estaban ahí controlando todo esto, eran personas corruptas, personas alejadas realmente desde lo que... Había una diferencia entre lo que predicaban y lo que hacían. Y así, los esenios son una comunidad bastante importante y que claramente si usted leyó el texto lo va a entender aún mejor todo lo que le estoy diciendo. Ahora, en un sentido escatológico, los saduceos claramente negaban negación del más allá, dice. Rechazan la inmortalidad del alma y los premios y castigos. Estos son datos que realmente se sacan de Flavio Josefo. Los fariseos sí creían en la resurrección de los justos, el alma es inmortal, pero solo el alma de los buenos recibe su cuerpo resucitado. Los esenios, bueno, ahí ustedes va a seguir leyendo, ¿ya? Por amor al tiempo, creo que ya llevamos media hora, pero en cierta forma y haciendo un resumen de lo que hemos visto, y ahí usted le va poniendo pausa si quiere leer algo. Este era el contexto que se preparó para la llegada del Mesías, así como el pueblo hebreo en Egipto, mucha opresión, ¿ya? Cosas que llegaban a hastiarlos, ¿ya? A tal punto que querían rebelarse, llega Moisés, los liberta, ocurre algo parecido con Cristo. Los hebreos, bajo dominación babilónica, persa, los griegos fueron los más terribles. Los romanos, en cierta forma, les ayudaron a liberarse de los griegos, pero implementaron también sus famosos impuestos, ¿ya? Tenían impuestos para salir, impuestos para navegar, impuestos para esto, impuestos para lo otro. Los llenaban de impuestos carísimos, ¿ya? Y claramente estaban bajo dominación, en este caso de Pilato. Y es sobre este contexto social, de guerra, de problemas, donde nace Jesús de Nazaret. Ahora, yo solamente me fui al contexto político y social, ¿ya? Un poco cómo se mueve todo esto, pero en el sentido teológico, esto es aún más enriquecedor. Ahora, si nos ponemos a ser más rigurosos y hablar sobre los Hasidim, sobre, en este caso, los fariseos, los saduceos, los celotes, que también eran otras comunidades, su teología, también sobre lo que los textos apócrifos y cómo se va desarrollando toda esta idea del Mesías. Aquí en este periodo nos encontramos con el Hijo del Hombre, ¿ya? Y su llegada a este mundo. ¿Y cómo debiese llegar? De hecho, Daniel ya nos dice un poco esto mismo que van a narrar también los libros apócrifos. Y de acuerdo a lo que Tomás también preguntaba, esa es la importancia también de leer estos textos deuterocanónicos, ya en este caso de los macabeos, y también de acercarnos un poco a lo que son los libros apócrifos, ¿ya? O sea, tenemos deuterocanónicos, que es un segundo canon, y tenemos los textos apócrifos. Ahora, esto no es recomendable realmente para toda la iglesia. O sea, si usted predica y empieza a citar esto, es innecesario, ya es fuera de lugar. Esto es material solamente para aquellos que quieren llegar con una investigación más profunda a ciertos puntos, porque usted en la iglesia puede hablar de Cristo, de la suficiencia de Cristo, de la salvación por gracia por medio de la fe, por la justificación de la fe, etcétera, y la gente se va a alegrar, se va a maravillar. Ahora, cuando usted se mete en un sentido más investigativo, usted va a profundizar los textos bíblicos y al profundizar los textos bíblicos se va a hacer preguntas. Y preguntas que sí o sí lo van a llevar a esto, a lo que estamos viendo el día de hoy, a la historia, a los diferentes procesos que desarrollan un pensamiento, porque los hebreos, si usted hablamos del primer templo, con el segundo templo, hay un muy largo camino
y desarrollo teológico, ya sea porque en el primer templo no se hablaba de un Mesías, en el segundo templo ya se necesitaba con urgencia un libertador que viniera a poner las cosas claras encima de la mesa, entendamos la esperanza hebrea de este Salvador. Ahora, y ya para estar terminando, y también para estar eh, entrando a la otra clase, cada una de las comunidades tenía una forma de ver al Mesías, ¿ya? Cada uno tenía un proceso ahí teológico y un desarrollo de pensamiento. Tenían diferentes esperanzas mesiánicas, diferentes esperanzas escatológicas, etcétera. Y cada una de ellas son bien enriquecedoras para verlo. Por ejemplo, existe el Mesías, que podría ser un profeta, un Mesías que podría ser un rey, ¿ya? Un libertador armado, o un Mesías proveniente de de la línea de Aarón. Incluso en algún texto se habla de los dos Mesías, ¿ya? No solamente uno, sino que dos Mesías, uno que sea de un linaje de Aarón y el otro un Mesías ya con el linaje de David. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿qué está sucediendo acá? Es parte de las diferencias hebreas de acuerdo a esto. Tenían diferencia en el monoteísmo, ya no todos entendían el monoteísmo de la misma forma, no todos entendían el Mesías de la misma forma. Y por eso nosotros estamos acá, para poder ir avanzando en esta idea cristológica, de cómo todo esto, este pensamiento hebreo, nos va a llevar a Cristo, y cómo la vida de Cristo nos va a llevar a la predicación apostólica, y la predicación apostólica a los concilios, y concilio ecuménico donde ya hablamos de un Cristo divino, de una Trinidad, etcétera. Así que me alegro verles y espero que sea de bendición para ustedes. Y claramente dejamos muchas lagunas, muchas cosas por encima, y lo tengo súper claro. Ya si nos queremos meter en Antíoco, tenemos a un mundo, Nehemías, el helenismo. Si queremos hablar de los macabeos, tenemos otro mundo, una clase o dos dedicadas a ellos. Cuando hablamos de Judas Macabeo, Matatías, etcétera, cómo murieron, cómo vivieron, etcétera. Qué personajes también se encontraron en el camino. Después tenemos a los salmoneos, ya, etcétera. Y eso, que Dios me los bendiga, cuídense, que estén muy bien y espero que se haya grabado. Excelente. Hasta luego, nos vemos el lunes a las 8 de la tarde.